Buenas noches. Buenas noches con todas las personas que en algún momento puedan llegar a ver y escuchar este video. Este tipo de videos tienen el objetivo de compartir experiencias, compartir aprendizajes con la intención de que semillitas vayan cayendo en los diferentes tipos de tierra que hayan, y con la esperanza que esa semilla en algún momento crezca de frutos para el caminar de cada uno de nosotros. La intención es compartir, hacer de alguna forma un tipo de servicio. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Flavio Barros, soy psicólogo clínico o trabajo como psicólogo clínico. Si no soy psicólogo clínico, trabajo tengo una especialización en psicoterapia transpersonal. Me muevo desde ahí, desde la escuela de psicología transpersonal, específicamente la integral. También trabajo en talleres con grupos de personas de todo tipo, en ocasiones con la danza primal. Tengo también el profesorado en danza primal y también por ahí hay una clase de meditación dinámica que les recomiendo si es que son esos buscadores o son esas personas que quieren profundizar en sí mismos. Este es el segundo video. El anterior tocamos el tema de las emociones. Para ir recapitulando, hablábamos de las emociones como un tipo de impulso, una energía que nos mueve hacia, acercándonos a eso que deseamos o tomando distancia de lo que no. La energía como el combustible, de alguna forma, del cuerpo también. Hablábamos de que hay la creencia esta o el paradigma de que existen emociones buenas y emociones malas, que las buenas tenemos que sentirlas y que está bien sentirlas, y que las malas no, que las malas no se deben sentir, y la persona que lo siente es una persona mala por sentir una emoción mala. Hablamos del cambio de paradigma, el verles a las emociones como ese mensajero que quiere decirnos algo, que quiere transmitirnos algo. Hasta ahí como que un pequeño resumen. Quisiera dar las gracias a las personas que ya se han conectado, a Cari Torres y a Alex Palomeque. Muchísimas gracias por estar aquí. Su presencia me dan más fuerza y energía para continuar con llamémosle emprendimiento. El día de hoy vamos a hablar de la ira. Hemos puesto como título un momento para devolverle la dignidad a la ira, y le puse como un momento como para alto, un momento para
para un momento, detengámonos a profundizar un poco más en la ira, de tal forma que podamos saber realmente para qué está aquí, cuál es su función, devolverle la dignidad, y al devolverle la dignidad, estamos devolviéndonos a nosotros también la posibilidad de fluir mejor en este planeta. Entonces vamos a empezar hablando de la ira, que es una emoción básica. Hablamos la ocasión anterior, una emoción básica, se llama básica porque es base para la supervivencia, es base en los animales. La ira, entonces todos la sentimos, todos hemos sentido esa emoción. La persona que diga en su vida que no ha sentido eso, tal vez no está conectándose pero es una emoción que todos tenemos. La ira es una de las tantas emociones que todo ser humano la ha experimentado. Y hablábamos de emociones, energía que te mueve. En el video anterior hablamos de la ira como esta fuerza, esta potencia que nos ayuda a defendernos, a marcar límites, a defender nuestra integridad y de las personas que están a nuestro alrededor. Gracias a la ira, las personas, los seres humanos hemos podido sobrevivir a aquellas épocas en las que convivíamos con grandes animales que les gustaba comer humanos, entre otros animales, ¿no? Gracias a esa ira pudimos defendernos, marcar límites, marcar nuestro territorio, defender a las familias, defender a los hijos, defender a los amigos. Entonces la ira es esa potencia destinada específicamente a los músculos. ¿Sí? La ira se concentra en los músculos. ¿Por qué? Porque el músculo es el que necesitamos en ese momento de defendernos o de defender algo. ¿Sí? Si viene un animal enorme y tengo que defenderme, primero asomar el miedo, que hablaremos en el próximo capítulo, pero activará también la ira para poder esquivarme, para poder enfrentarlo e irme, porque de otra forma me quedaría pasmado si me quedo solo en el miedo. Entonces vemos que gracias a la ira seguimos aquí, seguimos evolucionando, como se diría. Hasta aquí quisiera hacer una pequeña pausa para invitar a las personas que se van conectando para que en el momento que tengan alguna pregunta que hacer, que la hagan, y a su tiempo vamos a irlas conversando. Sí, muchas gracias por estar. Ahora está también unido Joel y Germán. Gracias por estar aquí. Entonces, la ira es una sobrecarga energética, ¿sí? No es una carga, sobrecarga. Eso quiere decir que es una energía que viene en potencia grande. Es fuerte la ira. Es una de las más potentes que tenemos para nuestro servicio y tal vez por eso es tan complicado de manejarla, tan complicado para nosotros abordarla, que lo que hacemos es mejor no ir hacia un lado. No te quiero ver, yo no tengo ira. Escuchaba a Levi el otro día, a Norberto Levi, y él mencionaba una frase que de Marco Aurelio decía
que fue dicha 200 años después de Cristo, y decía qué tan penosas son las consecuencias de la ira en relación a las causas que la produjeron. Entonces, estoy de acuerdo con Levi en esto. Hace 200 años las personas ya empezaron a darse cuenta que en la ira había algo que empeoraba las cosas. Esta ira que sentían empeoraba muchísimo el problema que tenían. Y empieza como que este mito. Entonces, si es mala, si empeora las cosas, mejor dejémosle a un lado. Y no podemos dejarle al lado. No hay cómo hacer eso con las emociones. Lo que podemos hacer es tragarnos, hasta que, dependiendo de nuestra capacidad, nuestro tanque de reserva, algún momento explota. Llega alguien con una cosita pequeña, con una cosa, llamémosle insignificante, pero la otra persona estaba tan cargada que era como pincharle con una aguja a un globo de cumpleaños. Lo que pasa es revienta y ¡ay! De los que estén al lado. Pobres de las personas que estén al lado. Esa ira es desmedida, daña a la persona que la lleva dentro y donde revienta y a las personas que están cerca. Con esos planteamientos decimos, sí, pues que nos iba, que es la ira. Y no es la ira. La ira es emoción universal, y porque hay personas que manejan la ira de una forma y otras de otra. Vamos a hablar antes de esto, la ira entonces, resumiendo, es esa sobrecarga energética que aparece cuando existe una amenaza. Puede ser real o puede ser imaginaria, pero la ira está ahí cuando aparece la amenaza o cuando se da una frustración. ¿Qué es esa frustración? Quiero ir para acá y aparece algo aquí. Cuando aparece esto, algo que siento que me impide llegar a donde yo quería, también en esos momentos aparece la ira. Y dependiendo, pues como les dije, cuánto hayamos tragado y el tanque de reserva que tengamos, reaccionaremos de una u otra forma. Tenemos una pregunta de Joel. ¿Hay forma de utilizar la energía que se produce en el momento de la ira en otras actividades? Sí, sí existe forma de utilizar la ira, y qué buena tu pregunta, Joel. No sé si más luego profundizamos mejor en esto. Sí, vamos a profundizar luego en esto, pero por ahora te comento que la única la ira, hablamos hace un momento que es energía, sobrecarga energética para los músculos, para la defensa. Entonces la única forma efectiva para poder canalizar esa energía es hacer algún ejercicio físico de impacto. Un cuchimbolo por ahí, o puñetes al colchón, a la almohada. La ira específicamente está diseñada para los músculos y tiene que salir por ahí. Sí, entonces, bueno, ya hablé un poquito más de lo que iba, pero sí existen varias formas. Existen otras formas o la gente utiliza formas como respirar 10 veces y relajarte. Ayuda, sí, en una primera etapa para que no se dé esta explosión, ¿no? Pero es como hacer un poquito más de presión en la tapa de la olla, de presión para que no reviente. Necesariamente tiene que hacérselo a través del cuerpo. Ejercicios de impacto. Eso sería, Joel, gracias por preguntar. Entonces, vamos llegando al punto que existe la ira y una reacción a la ira.
es súper importante que distingamos estos dos, porque si no podemos caer en el paradigma de que la ira es mala, indigna, que no se debe sentir. Vamos a caer ahí si no vemos esta otra parte, la reacción a la ira, que son dos cosas distintas. Como dijimos, la ira, esta sobrecarga energética, y la reacción a la ira ya depende de la configuración de cada uno, pero es una amalgama de emociones, una amalgama de sentimientos, una amalgama de comportamientos. Y es ahí donde hay que trabajar. No es en la ira, es en qué hacemos con esa ira. Ahí es donde viene nuestro caminar, donde viene nuestra posibilidad de vivir mejor. Bienvenida Alexandra también, que se ha unido. Vamos entonces a continuar. No sé si, nuevamente les digo, mejor, si tienen preguntas, por favor, son muy, muy bien recibidas y bienvenidas. Entonces, es en la reacción de la ira donde pueden haber diferentes formas de abordarla, ¿no? Por ejemplo, te presté un libro que le tenía nuevito, y que mi libro adorado, así. Te presté el libro y me lo devolviste arrugado, me lo devolviste viejo, manchado. Esa sería como la situación desencadenante de una posible ira. Bueno, de una ira de ley, si me dañan mi libro, a quien no le da ira, ¿no? Pero aquí viene la parte que puedo decirle a la persona: eres una tontera, mira lo que hiciste en mi libro, siempre eres un desconsiderado, nunca cuidas lo que se te da, siempre haces lo que te da la gana, solo piensas en vos y nada de los otros. Y el otro me va a decir: bueno, ¿y vos qué no te acuerdas cuando te presté mi bicicleta y me devolviste rayada? ¿Y qué? Vos solo ves los defectos en el resto de la gente y no eres capaz de verlo en vos mismo. Entonces esta forma de abordar la ira genera esta trifulca, esta pelea, que puede durar el tiempo que queramos, pero cada vez va subiendo de tono. Y en este ejemplo, a la final, no recuperé mi libro nuevo y encima de eso perdí un amigo. Entonces es como que doble pérdida. Y viéndole desde ahí, pues viene esta frase que decía hace rato, la de cuán penosas son las consecuencias de la ira que las causas que la provocaron, ¿no? Entonces de aquí ya nos empezamos a bajar de este mito de que la ira es mala. No, la ira está bien, por acá, esto de acá está medio torcido, medio poco explorado. Y claro, pues hemos venido, o el universo ha venido evolucionando nuestro cuerpo, que sabe qué hacer en caso de una infección, glóbulos blancos, en caso de un corte, enseguida la carachita. Nuestro cuerpo sabe precisamente qué hacer cuando hay un conflicto, porque ya tenemos pues algunos millones de años evolucionando en el cuerpo, pero con esta capacidad mental y la posibilidad de regular emociones, es nuevo todavía en el ser humano. Nuestra mente es una potencialidad, sí, que estamos aprendiendo recién a descubrirla.
Entonces, somos todavía como niños en cuanto a las emociones. Como especie estamos en esa etapa de la niñez, de las emociones y de cómo manejarlas. Las rechazamos, las reprimimos y luego reventamos con eso. ¿Cuál es la forma? No sé si... A ver. Vamos a ir hablando entonces de estos componentes de la ira, ¿sí? Entonces el primer componente de lo que conocemos como enojo es la ira como tal, la ira como emoción. Luego viene la descarga energética. Esta descarga energética puede ser, como les dije, la olla de presión reventando, llevándose a todos los que están al lado. O existe también otra forma de descargar o de utilizar esta ira. Recordemos la ira, una sobrecarga energética cuando hay una amenaza para ponerme a salvo o cuando hay un obstáculo en mi vida. Entonces, wow, es como que me regalaron un paquetote de energía, llamémosle así. Entonces, wow, ¿qué puedo hacer con eso? Y si no estoy muy cargado, si estoy con mi tanque vacío o medio, no le llamaremos de vacío, ¿sí? Llamémosle que estoy con el tanque bajo nomás, me viene una sobrecarga de ira, no reviento, pero tengo almacenada mi pila y puedo utilizar esa energía para resolver esto que llegó a mi camino. Esto que vino a frustrar mi camino, esto que es como un obstáculo. Entonces, antes iba caminando hacia mi camino con un cúmulo de energía, llegó esto y ahora tengo una bomba de energía. Puedo utilizar la ira para buscar canales adecuados y atravesar ese obstáculo que me frustra, o para tomar los medios necesarios para marcar límites, para cuidar mi integridad. Esta ya es una forma distinta de utilizar la ira. Entonces miren lo que hemos venido rechazando durante tantos años. Hemos venido rechazando, se me ocurre, baterías al 100%. Entonces sí, un momento para devolverle la dignidad a la ira. Ahora espero que podamos hacer eso en nosotros mismos y darle las gracias a esa ira por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, porque gracias a la ira seguimos con vida, seguimos íntegros. Ahora vamos a hablar de, sí, pero ¿cómo es este proceso? ¿Cómo se hace para llegar a utilizar esta ira en pro de un proceso, sí, que no se sabe cuánto dure, pero cada paso dado es un gran avance. Bienvenida, Andrea, bienvenida a conectarte. No sé si hasta aquí tienen algún tipo de pregunta sobre lo que he hablado. Denle nomás, con confianza. Bueno, mientras reviso mi polla, ¿sí? No tuve tiempo de pasarle a la compu, hacer el borradorcito. Bueno, entonces,
tomando el ejemplo de hace rato del libro, presté mi libro adorado y me devolvieron viejo. Puedo utilizar esta primera forma de la ira. Decimos, la ira sirve para defendernos, sí, pero ahí también podemos distorsionarnos y pensar que defendernos es atacar, humillar, descalificar al otro, castigar al otro por lo que hizo. Esto es lo que venimos haciendo generalmente. ¿Sí? Cogemos esa ira, no sabemos qué hacer con ella y la utilizamos para lanzar espadas, para lanzar cuchillos por la boca, o a veces hasta por el cuerpo. Y claro, si me hablan a mí de esa forma, vienen a atacarme, automáticamente las personas tenemos en nuestro psiquismo algo que se llama mecanismos de defensa. Sí, entre por ahí alguno de esos también vamos a armarnos y defendernos. Me están atacando, entonces también reaccionamos de la misma forma. Y ahí se friega todo. La otra forma es cómo utilizo esta ira para resolver esto que me frustra. ¿Sí? Como dijimos hace rato. ¿Cómo utilizo esto para desenojarme? ¿Sí? ¿Cómo utilizo esta ira para salirme de este remolino en el que me estoy metiendo? A ver, tenemos una pregunta. Uy, esa pregunta es bastante interesante también. ¿Por qué desfogamos nuestra ira con los que más amamos? Porque son las personas con las que mayor carga emocional y sentimental tenemos, con las que tenemos vínculos más fuertes. Sé que si descargo mi ira con mi novia, con mi pareja, de esta forma me va a ir botando. Sé que si lo hago con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, algún rato me ha de perdonar, porque familia es familia y nunca se va. Porque existe también un mecanismo de defensa que trata de descargar esto que me pasó acá, con esta persona grandota de acá, que yo le vea grandota acá, con esta persona chiquitita que está cerca de mí, con esta otra persona chiquitita. Puede ser una persona en la calle también, estoy manejando y se me cruzó por ahí una persona que está manejando así y reviento hasta con esa persona. ¿Sí? Existe este mecanismo de defensa que trata de cumplir este propósito de defenderme de esto gigante, pero de una forma distorsionada, y lo hago con algo más pequeño que sé que no me va a causar daño. Por ahí va, Alexandra, el por qué los más cercanos son los que reciben la peor parte. Lamentable, medio incomprensible y todo, pero así estamos funcionando en esta etapa de la evolución como humanos. Espero haber podido responder a su pregunta. Muchas gracias por hacerla. Entonces vamos a continuar. La otra forma de utilizar la ira es un proceso también que tiene componentes y que es necesario que los distingamos y los observemos y que empezamos a estar atentos de ellos para poder identificarlos y poder actuar en el momento.
Entonces, lo primero a ver, sigamos con el ejemplo del libro, el libro que me devolvieron dañado. Puedo utilizar la ira como la primera, perdón, como la primera forma que ya hablamos, o esta forma. Primer paso, describirle a mi amigo lo que hizo y causó este despertar del enojo en mí. Entonces, en el caso del libro, yo te presté mi libro nuevo, es mi libro querido, vos sabes cómo le quería mi libro, te lo di nuevito y me lo devuelves así dañado, descuidado, arrugado. Hasta ahí, la primera parte. Describir el acto que causó que este enojo se despierte en mí. Si se dan cuenta, no estamos atacando como en la otra. Primerito era cuchillos, ahora no, describo el acto. El otro no tiene que defenderse porque no le estoy diciendo nada, le estoy contando lo que pasó. Segundo es el comunicarle al otro los efectos que ese acto está teniendo en mi interior y que el otro no puede ver y que no puede adivinar tampoco. Entonces vamos a ponerle así, en el ejemplo, lo que hiciste con mi libro a mí me causa mucho enojo, me da tristeza, porque realmente quiero mucho a ese libro, es uno de mis favoritos y para mí es muy valioso. El verlo así realmente me da mucha tristeza y no quisiera tener ese libro conmigo así. ¿Sí? Segundo paso, le cuento al otro qué es lo que pasa en mi mundo interior. ¿Sí? Hasta aquí no he atacado, no he humillado, no he descalificado, no he amenazado. Tercer paso, aquí es donde utilizo mi ira para buscar una salida, una nueva salida al nuevo contexto, ¿sí? Entonces aquí viene mi propuesta resolutiva. Te propongo que te tomes un mes para conseguir el dinero, para conseguir el libro. Te propongo que para el próximo mes tú me traigas un ejemplar de estos nuevo, así como te lo di. ¿Te parece? Entonces no me quedo solo con el mostrar el acto, solo con el mostrar lo que me pasa adentro, sino también soy proactivo en cómo resolver esto y hago una propuesta. Entonces el otro ya tiene la oportunidad de, wow, discúlpame, realmente se me fue que era tan importante para vos este libro y más bien gracias por darme un mes para que yo pueda conseguir tu libro. Te prometo que ya me pongo a buscar hoy mismo y en cuanto tenga, si es posible antes del mes, te lo devuelvo. Y tengo el libro y tengo a mi amigo. En el otro caso no tenía ni el libro ni mi amigo. Ese es el proceso que necesitamos aprender, ¿sí? Esto que cuento ahorita es como ya llegar acá. Necesitamos ir transitando eso. ¿Y qué pasa cuando la ira es demasiado grande? Cuando la ira viene como un bloom y ya sé que no voy a poder sentarme y contarle lo que hizo y contarme lo que me pasa y darle una propuesta porque me está desbordando. En esos momentos sí, viene respiro 3 veces, respiro 10 veces
Y le manifiesto también a la persona, este momento estoy con ira, este momento tengo demasiada ira, por favor, hablemos luego, hablemos en unas 2 o 3 horas, por favor, dame la oportunidad de bajarle a esto, porque así no voy a poder. Y también utilizo esa ira que siento para poner mi espacio y decir, espérate, no, o sea, no es solo cuando vos quieres, espérate, no, luego hablamos. Puedo retirarme, ahí viene el puñetear la almohada, puñetear el colchón, conseguirse el cuchimbolo. Y luego pues de 1 o 2 horas ya estaré con un nivel más bajito de esta energía, quedándome con la energía justa y necesaria para poder ir donde esta persona y contarle qué causó esos actos en mí. Sí, sería como qué hacer cuando la ira es demasiado grande, cuando todavía no podemos surfear bien esas cantidades de agua. Ahorita le pongo como agua porque dije surfear, ¿no? Pero sí, por ahí va esto del trabajar con el aprendizaje que tenemos que hacer con la ira. Al momento que podamos hacer esto, en la forma que se pueda, ¿no? Vamos a tener esa energía ahí a nuestro servicio. Existen muchas ocasiones en la vida en que necesitamos una gran cantidad de energía y ahí es cuando podemos utilizar ese tanque de reserva para sostenernos bien, para contenernos bien cuando las cosas se sacuden. Podemos aprovechar eso para cuando no tengamos fuerzas para hacer algo, para dar un paso más adelante. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal esto? ¡Wow! La ira. Tenía todo esto y todo esto estaba rechazando y todo esto estaba dejándolo a un lado por una creencia que tiene muchos cientos de años ya de que existen emociones indignas o malas que no se deben sentir. No sé si hasta aquí alguna pregunta. Quisiera aquí también aclarar un poquito en esta propuesta que hago para resolver. También puedo caer, también este camino se bifurca y puedo caer en 2 posiciones. La una, exigir con autoritarismo. ¿Sabes qué? Hiciste perder mi libro y lo quiero para el próximo mes. El próximo mes está aquí ese libro. Y punto, no se diga más. Di los primeros pasos, pero en el tercero puedo perderme. La otra forma, ¿cuál es? No es con autoritarismo, sino ya es esta forma respetuosa. Por favor, te propongo que hagamos esto. ¿Qué tal si te tomas un mes, te tomas tu tiempo para buscar, pero por favor el próximo mes tráemelo porque lo necesito? De esta segunda forma salimos de este bache. Y también existe una última parte, ¿no? Como el remate también. ¿Cómo hacer que esto no vuelva a pasar? Que este tipo de cosas no vuelvan a pasar. ¿Qué propongo también para que no sucedan? ¿Qué propongo hacer yo? ¿Qué propones hacer tú? Para que este acto que causó este efecto ya no se vuelva a repetir en el vínculo en este caso. Y ahí viene la propuesta.
A ver, yo desde mi parte te prometo que voy a cuidar mejor el libro. Te prometo que le voy a tener un nuevo espacio, una buena solución. Y ahí viene también ¿qué pasaría si se me va? Es que a veces pasa, a veces quedamos en el compromiso de algo y por cualquier razón se me va y porque hay un hábito, continúo repitiéndolo. Y también ahí viene, ¿qué pasaría si se me va si llegas a mi casa y viste el libro en otro lado? Entonces, ¿cómo te gustaría que te diga? ¿Cómo te gustaría que te avise que nuevamente estás repitiendo un acto que nos trajo consecuencias antes? Me gustaría que me digas, oye, por favor, acuérdate del libro. ¿Puedes hacer eso? Entonces yo del otro lado, sí podría hacer esto si llegara a pasar eso. Entonces ya nos evitamos también que a veces pasa, que repetimos eso por el hábito y volver a caer en la pelea y en el ya ves, pero si la otra vez ya hablamos y sigues con lo mismo, con vos no se puede y ta. Sí, ya vamos hasta preveyendo eso. Si sucede, te digo de esta forma, ya me acuerdo y lo pongo y vamos construyendo eso. Porque si tenemos un hábito de algunas cosas, necesitamos irnos saliendo del hábito poquito a poquito, entonces se puede ir construyendo. Hasta aquí esta disertación. Me gustaría tal vez que escriban, tal vez si tienen alguna pregunta o algún comentario respecto a la transmisión que hemos hecho hoy. Me gustaría muchísimo poder recibir esos comentarios también. Preguntarles qué tal les parece, también está quedando claro, está muy confuso, por favor. Les agradecería bastante. Pues bueno, si no existen más preguntas o algún comentario, quisiera pedir algo con las personas que están conectadas, con las 5 personas que están conectadas ahora. Quisiera invitarles a orar internamente por esas personas que están pasándola ahorita con dolor, con sufrimiento, para las personas en México que han tenido este evento tan fuerte. Pedir por esas personas que están atrapadas todavía debajo de los escombros. Pedir por lo que necesiten, por la fuerza, por la fe que necesiten. Pedir por esas personas que ya no resisten más también, que puedan marcharse en paz. Pedir por las personas en el mundo que están viviendo en condiciones desfavorables para su integridad, que viven violencia. Pedir por esa fuerza que necesitan a todas las personas que estén pasando por algún tipo de sacudón ahora en la vida. Pedir por la calma, por la capacidad de respirar profundo.
dando las gracias también porque estamos aquí sentados frente a este monitor. Realmente es una fortuna. Sé que mañana se está celebrando a nivel mundo el Día Mundial de la Paz. Les invito a todos los que deseen, mañana jueves 21, ¿verdad? Tomarse, aunque sea un minutito, para orar por esa paz, para hacer fuerza. Porque después de todo, y aunque no se crea en muchas ocasiones, ayuda bastante. Muchas gracias, Alexandra, por el comentario. Qué lindo que puedan servir estas palabras. Les doy las gracias a todos por haberse dado el tiempo de estar aquí conectados, más que solo desde el internet. Gracias por esas oraciones a las personas que en este momento lo necesitan. Felicidades, buena siembra, buen proceso de cultivar y buena cosecha también. Muchas gracias, una buena noche. Chao.